Bienvenidos a un nuevo vídeo para hablar un poco sobre lo que está pasando en Irán y Estados Unidos, ¿no? Este vídeo no es tanto sobre la guerra en Irán en sí misma y lo que está sucediendo, sino más bien los costes para Trump o para la administración Trump en general de la acción militar que está llevando a cabo, ¿no?, en Irán, básicamente, para analizar un poco, porque no hay que olvidar que en noviembre hay las midterms, las elecciones a medio mandato, y que Donald Trump se juega gran parte de su capital político en esas elecciones de medio mandato, porque ahora mismo los republicanos tienen la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y eso, viendo las encuestas, ya antes de la guerra en Irán, parecía que los republicanos iban a perder esa mayoría en las dos cámaras, ¿no? O al menos en una de ellas, pero sí que las encuestas indicaban que en las dos, ¿no? Pero es que ahora con todo esto, todo se ha recrudecido aún más. Vemos como en Estados Unidos, en algunas zonas, en algunos distritos, ¿no?, que se han tenido que hacer elecciones especiales porque algún congresista ha dimitido o cualquier este tipo de cosas, o se ha jubilado básicamente, o donde no ha habido elecciones especiales, pero ha tocado hacer elecciones en algunos estados y también ciertos distritos para el Congreso o el Senado. Hemos visto cómo especialmente en ciertas zonas que eran republicanas, ¿no?, candidatos apoyados por Trump han perdido delante de candidatos demócratas en zonas, como digo, que realmente pues no era normal, no era tendencial que ganasen los demócratas, sino eran más bien zonas donde el Partido Republicano tenía las de ganar, pudiendo ser un primer incentivo de lo que se viene encima y pudiendo indicar que realmente la acción de gobierno por parte de la administración Trump está sin ninguna duda lastrando no solo al propio Trump en un futuro, no solo a los miembros de su gabinete, digamos, yo que sé, en una futura aspiración presidencial por parte tanto de J.D. Vance como Marco Rubio o cualquier otro, si esto de Irán sale mal, ¿no?, sino además, evidentemente, a republicanos que realmente no tienen culpa de nada, y donde creo que el apoyo de Trump ahora mismo les lastra más que no que les beneficia, ¿no? Y realmente, pese al apoyo, ¿no?, de Trump, su propio partido político, el Partido Republicano, sufre debido a la gestión de Trump y su gobierno, ¿no? Y la guerra tiene que ver, ¿no? Principalmente vamos a hablar como tal de la guerra, una guerra que realmente, pues en un principio todos hablábamos, ¿no?, que vamos a ver cómo se iba a desarrollar. Yo era un poco optimista pensando que no iban a tener un plan, básicamente iban a tener un plan bastante decidido. Creo que durante todo este tiempo se ha visto pues que no era del todo así, sino que realmente se han dado ciertos pasos pensando que iba a ser más fácil descabezar al régimen iraní de lo que realmente ha sido. Hemos visto que realmente, pese a la muerte de Ayatollah Khamenei, se nombró a su hijo Mojtaba, ¿no?, que bueno, que sí, se decía que estaba en coma, después que no, básicamente sea como sea, la estructura al final del régimen ha sobrevivido, se ha nombrado un nuevo ayatolá que puede estar más o menos operativo porque no se sabe muy bien en qué condición se encuentra, pero sin ninguna duda se nombró a un nuevo, además se nombró a un nuevo que es el hijo del que asesinaron, ¿no?, durante todo esto, donde vimos que realmente, pese a todo, las estructuras del régimen iraní han sobrevivido, siguen resistiendo, y donde creo que Irán se ha vuelto más caótico, al menos su estructura, donde vemos que al final la Guardia Revolucionaria, el sector, podríamos llamar, no solo más radical, sino el más militar directamente, ha tomado el control, yo diría, del país, donde ha lanzado bombardeos en ciertos países de Oriente Medio, mientras el presidente de Irán lanzaba mensajes más, digamos, amigables o más moderados dentro de
ya se me entiende, el régimen de Irán moderados, básicamente, ¿no? Y no tan agresivos, y la Guardia Revolucionaria, como pues tiene el mando al final de, digamos, de las acciones militares, pues iba bombardeando ciertos países de Oriente Medio, ¿no? Evidentemente, creo que esta guerra, con el tiempo y este tipo de cosas que han pasado, se le ha atragantado a Trump, porque al final estamos viendo que evidentemente va a ser una guerra larga. Creo que esto no era para nada, no es nada sorpresivo, es decir, no iba a ser como una operación como en Venezuela, no es lo mismo, lo he dicho en TikTok, hice un vídeo al respecto porque hay gente que comparaba las dos situaciones, no son comparables para nada, realmente, ¿no? Y bien, evidentemente era algo largo, pero a lo mejor está siendo más largo de lo que esperaba la administración Trump, ¿no? A lo mejor tampoco acababan de prever del todo lo que ha pasado con el estrecho de Hormuz, donde ya vemos un estrecho de Hormuz cerrado y que está afectando a los mercados a nivel global, a la economía a nivel global, a la subida de precios a nivel global, ¿no? Entonces, bien, evidentemente está siendo una crisis no solo podríamos decir política o militar, sino también económica y que está afectando a los consumidores de todo el mundo al final, ¿no? Entonces, bien. Aparte de todo esto, como digo, es decir, un cambio de régimen ahora mismo no se vislumbra, no se observa, ¿no? Trump lanzó la proclama de que los ciudadanos iraníes, pues ahora era el momento, ¿no? Para salir a manifestarse. Lo que pasa es que, claro, es realmente complicado porque no hay garantías de que, pese a que salieran, recordemos que hubo esas manifestaciones multitudinarias que acabaron con muchísimos miles y miles de muertos y una represión brutal antes de la intervención de Estados Unidos e Israel en el país, y realmente después de las consecuencias que ha habido por eso, realmente con un país bombardeado tanto por Estados Unidos con Israel y con cero garantías de que puedan salir a las calles y que haya realmente una, no sé si llamar una capitulación del régimen o una efectividad en esas movilizaciones, evidentemente, pues los llamados de trama en el inicio de esa guerra, pues tampoco han resultado muy efectivos, porque es evidente que gran parte del pueblo iraní probablemente desconfíe de Trump, desconfíe ahora mismo de Estados Unidos y también una parte de Israel, y más que desconfiar, porque esto al final, bueno, puede ser más subjetivo y depende de cada uno, más que desconfiar es que las condiciones son complicadas por el poder que ostenta el régimen, porque es un poder que realmente está bastante bien ostentado ahora mismo y tienen una jerarquía pues bastante, podemos decir, bastante bien ejecutada, ¿no? Ya lo hemos visto como cuando mataron a Yamenei. Aparte de eso, como digo, con un país siendo bombardeado constantemente, pues evidentemente no son las mejores condiciones y ahuyenta lo mejor a todo esto, ¿no? Se habló de la opción de los kurdos, o qué pasa, bueno, los kurdos también desconfían de la administración Trump y este tipo de cosas, y realmente ya estamos viendo como tanto Israel como Estados Unidos ya han lanzado algún mensaje diciendo que, bien, a lo mejor sobrevivía la estructura del régimen iraní a esta guerra, ¿no? Por tanto, eso del cambio de régimen ya no se habla tanto, ya no está tanto sobre la agenda, y parece, más bien me da la sensación a mí, que la administración Trump quiere salvarse un poco de esta guerra, en el sentido de que debe ofrecer algo, debe de justificarse por qué ha iniciado esto, debe de sacar algún objetivo, algún relato de que han podido vencer, ¿no? Que han conseguido algo, básicamente, que para algo sirvió esto, ¿no? Porque esto no es popular en Estados Unidos, no es popular porque evidentemente se da la sensación de que se ha ido un país muy lejos de Estados Unidos a Oriente Medio a enviar al final, bueno, atacar a otro país, ¿no? Y que evidentemente, aparte de que no se han conseguido ciertos objetivos, que esto a Estados Unidos en qué le beneficia, ¿no? Muchos votantes, tanto, bueno, de Trump como en general estadounidenses, se lo pueden pensar, ¿no? ¿Para qué meternos aquí si realmente no estamos sacando ningún beneficio y están muriendo soldados nuestros, ¿no? Y cuanto más larga dure la guerra y este tipo de cuestiones, pues probablemente esto más le perjudique a Trump, y más ahora que se evalúa la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno, ¿no?
especialmente para tomar la isla de Kark y etcétera, ¿no? Entonces, bien, evidentemente esto Trump está jugando un poco con fuego porque si no lo ejecuta bien, básicamente le puede salir todo peor, ¿no? Y evidentemente, es decir, la estructura del régimen todavía sobrevive y se están produciendo cosas que dan para qué pensar si realmente Trump, antes de autorizar esta operación, lo tenía todo bien calculado o, no, o hizo caso omiso a ciertas recomendaciones de militares del Pentágono, ¿no? Sobre las consecuencias de iniciar una guerra contra Irán, básicamente, ¿no? Como alguna información que ha salido por ahí. Pero bien, para contar un poco esto, aparte de esto que he contado sobre Irán, también hay que mencionar que se abre una serie de posibilidades, no sé si tanto para Estados Unidos, pero sí para Israel, en el sentido de que al final, pues las acciones de Irán contra otros países de Oriente Medio ha ocasionado que hasta países que no eran tan desfavorables al régimen iraní, básicamente ahora, pues ya no se fíen de ellos, por tanto Israel aquí puede tener básicamente la puerta abierta a ejercer una influencia en Oriente Medio ante la desconfianza del régimen iraní, ¿no? También ya lo hablé esto en mis vídeos de Ucrania, que aquí Ucrania bien ayudando a estos países a la defensa aérea de los ataques iraníes y de sus drones, pues también está viendo su oportunidad, pero evidentemente hablando de Estados Unidos, esto realmente es complicado, ¿no? De gestionar, es complicado porque, como digo, realmente su pueblo parece en gran parte bastante en contra, no parece que acaben de entender muy bien por qué se lanzó esta guerra. Realmente, además, pues como digo, se plantea enviar tropas sobre el terreno, lo cual podía recordar para algunos un poco a Irak, y ya recordemos la imagen que tuvo Irak, y realmente hay cierta parte que piensa que esto se hizo por Israel, ¿no? Que fueron al final presionados por Israel y que la administración Trump aceptó, lo cual hay un público estadounidense que esto tampoco le gusta al final, especialmente el votante de Trump que era aislacionista, recordemos, porque aquí hace falta recordar muchas cosas. Donald Trump no es un George Bush, no es un republicano tradicional intervencionista, ¿no? No venía con esa premisa, más bien venía con todo lo contrario. Esto es aquí lo importante. Donald Trump venía con la premisa de, yo me acuerdo de esa imagen, de hecho se puede buscar, todavía debe de estar colgada por ahí, ¿no? De Pro Peace Ticket, ¿no? Donald Trump and J.D. Vance, básicamente, ¿no? Que eran el ticket de la paz ante Kamala Harris y Tim Walz, que evidentemente pues se les veía, especialmente con el tema de Ucrania, que estaban a favor de armar a Ucrania como los pro guerra, ¿no? En cambio ellos no, que iban a ser los pro paz y los que acabarían con todas las guerras del mundo. Pues bien, esto ahora mismo que ese votante que votó a Trump, que no quería más guerras, que quería un Estados Unidos más centrado en su propio país, en la política interna, no en meterse en conflictos ajenos, esto lo va a castigar muy duramente, porque obviando lo de Venezuela, que en Venezuela ya hablé de eso y realmente sí le interesaba por cierto votante dentro del país, ¿no? Y al final también hay que mencionarlo, era algo que fue muy rápido, ¿no? Realmente, entonces, bien, no es lo mismo que esto, ni mucho menos, pero obviando lo de Venezuela, porque al final hasta para el votante latinoamericano esto puede haber beneficiado a los republicanos, el tema venezolano, pero el tema iraní no es así, porque realmente sí que da la sensación de que te metes en un país ajeno, muy lejos, como digo, además, básicamente, ¿no? Y que realmente incumples tu promesa que hiciste de no meterte en más guerras, de mantener la paz, de centrarte en Estados Unidos al final, ¿no? Y a algunos les puede dar la sensación que esto es más por ayudar a Israel que otra cosa, básicamente, ¿no? Porque ya estamos viendo que ahora Trump dice que ya ha habido como cambio de régimen. A ver, eso es cuestión del relato, ganas de desviar la atención porque no ha habido un cambio de régimen, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, bien, evidentemente, esto Trump, esas promesas que hizo en campaña, las ha estado incumpliendo porque se ha metido en esta guerra que, como digo, recuerda más a un Bush que no a un Trump, ¿no? Y ha, sin duda, decepcionado a mucha gente que votó por él en las elecciones de 2024, ¿no? Y si su popularidad y su gestión de gobierno ya era
eran bastante cuestionables en términos, digamos, de aprobación antes de todo esto, ahora todavía es menor, ¿no? Entonces, para las elecciones de medio mandato, ojo, porque Trump puede salir muy perjudicado de todo esto, ¿no? Evidentemente. Entonces, bien, yo personalmente creo que esto a Trump le va a salir caro a largo término, pase lo que pase en Irán, pase que al final realmente, pues oye, imaginaos, en el mejor de los escenarios hay un cambio de régimen porque al final trazan un plan, pese a todo hay cierto votante, no le va a afectar tanto al final, evidentemente, pero hay cierto votante que le votó que ya por el simple hecho de meterse, alargar muchos meses un conflicto y además, y esto también importante, con vidas de soldados estadounidenses perdidas, no lo va a perdonar y evidentemente va a perder votos por eso, ¿no? Es decir, hay votos que Trump ya los tiene perdidos porque desde el momento que decidió ir a la guerra con Irán los ha perdido por parte de una parte de su electorado, ¿no? Y después aquí, más que a Trump, más que su administración, que también hay que hablar un poco de sus potenciales sucesores, ¿no? Porque esto no solo afecta a Trump, afecta, yo diría también a Marco Rubio y J.D. Vance, ¿no? Bien, a Marco Rubio en el sentido de que evidentemente en todos estos temas de política exterior ha estado muy metido, con el tema de Venezuela se ganó un gran respaldo, pero ahora con esto de Irán podría dar la sensación de que lo ha perdido un poco porque las cosas no están saliendo bien, ¿no? No están saliendo bien y evidentemente ese respaldo inicial, por una parte, lo podía haber perdido al no salir las cosas tan bien planeadas. Aunque ahora bien, también lo digo, este respaldo por parte, digamos, por parte de Marco Rubio lo puede recuperar fácilmente con lo que pase en Venezuela en los siguientes meses y con lo que llega a pasar también con Cuba, ¿no? Es decir, esto por otro lado. Y J.D. Vance, que siempre ha sido más aislacionista, que ahora si alguien se fija, J.D. Vance parece filtrar ciertos mensajes como mostrándose, no sé si decir más moderado, pero que no son tan complacientes como con Israel, como cuando se filtró que en una llamada pues le dijo a Netanyahu que había ciertas cosas que eran intolerables, ¿no? Y de hecho Irán en el tema de las negociaciones ya ha dicho que prefiere negociar con Vance que con Witkoff y Jared Kushner, ¿no? Entonces Vance aquí pues puede aprovechar este momento para reivindicarse un poco porque realmente antes de todo esto su papel estaba opacado por Marco Rubio, ¿no? Puede aprovecharlo un poco en el sentido de las negociaciones porque Irán confía en él y en el sentido de mostrarse bien como algo más aislacionista, como algo de no querer intervenir y de querer bien calmar un poco las expectativas de Israel o no ceder en todo, que esto evidentemente entre las relaciones entre Estados Unidos e Israel podría tener su efecto, pero a J.D. Vance en un futuro para una carrera presidencial le favorecería, especialmente entre esos votantes que votaron a Trump en 2024, ¿no? Y que si ven que J.D. Vance hay ciertos mensajes que no están favorables, ciertas intervenciones extranjeras, podían plantear su voto, ¿no? Por tanto, hay aquí un poco dos almas divididas, todavía queda ver cómo se concreta un poco esto, pero evidentemente, ¿no? Es decir, es una situación realmente para Trump complicada, no lo tenía complicado de cara, mucha gente todavía pues no entiende muy bien qué es lo que quiere buscar, ¿no? O si lo va a conseguir, básicamente. Entonces, bien, es realmente una situación, al menos para el público interno dentro de Estados Unidos, que esto no lo ve con buenos ojos, ¿no? No lo ve con buenos ojos y evidentemente si pierde tanto el Senado como la Cámara de Representantes, Trump va a tener muy difícil durante lo que le quede de presidencia impulsar gran parte de sus políticas realmente, ¿no? Es decir, gran parte de sus políticas porque hasta ahora ha tenido más o menos vía libre, ¿no? Y realmente cuando llegue ese momento, si esto pasa, lo va a tener muy difícil y su popularidad va a caer probablemente todavía más con las acciones que lleva tomando, ¿no? Ante todo esto, creo que los mensajes de Trump evidencian en cierta manera una gestión un poco caótica de lo que ha habido hasta el momento, ¿no?
¿no? Pero veremos cómo acaba realmente, ¿no? Veremos cómo acaba, porque realmente todavía hay muchas cosas que pasan y que deben de pasar, pero realmente lo que da la sensación es que Trump está un poco, digamos, cambiando a veces un poco el relato, desviando la atención. También, bueno, todo este conflicto de Irán ha elevado las tensiones entre sus socios europeos por no querer entrar directamente a permitir, en cierta manera, el uso de sus bases o meterse en la guerra en Irán. Entonces, bien, evidentemente esto también afecta a las relaciones en general de Europa con la administración Trump, ¿no? Y esto es importante también porque, bien, ya estamos viendo múltiples países europeos en contra de lo que está haciendo la administración Trump. Entonces, para resumir, pese a los sucesos en constante evolución, evidentemente, que se puedan producir desde que hago este vídeo y en el futuro, ¿no? Realmente creo que esta guerra a Trump le puede afectar más negativamente que positivamente. Primero, ya venía de un mal momento. Segundo, no hay todavía un objetivo claro de qué quiere sacar con esto, ¿no? Porque realmente, pese a que saque algo, va a ser a costa de muchos meses y también ya de bajas militares, ya lo ha sabido desde el principio, ¿no? Y eso nunca agrada internamente y con la sensación de un conflicto lejano, incumpliendo promesas electorales. Realmente Trump, muchas de las acciones que está llevando a cabo han incumplido promesas electorales, muchos lo votaron por una cosa y Trump está haciendo lo contrario, al menos en materia de política exterior en este tipo de conflictos. Por tanto, ojo con esto porque se le puede girar muy en contra, ¿no? Con ese votante republicano. Entonces, bien, evidentemente creo que le perjudica más que no le beneficia a largo término, ¿no? Todo esto, y más si en las siguientes semanas no se evidencia un plan, una acción a seguir, y si realmente en un escenario, digamos, de querer salirse de la guerra se saliese con nada concreto sobre la mesa, sin un relato convincente para el pueblo estadounidense, realmente Trump todavía su credibilidad podía verse menguada, ¿no? Entonces aquí Trump tiene que, sin ninguna duda, pues al menos sacar algo de aquí para poder vender lo que ha sido mínimamente positivo, o si no, todavía le va a perjudicar más, ¿no? En las encuestas y en unas futuras midterms, ¿no? Entonces, ahora mismo la imagen de Trump, yo creo, su popularidad es evidente que está en declive, ¿no? Ya varias elecciones, como he dicho, en Estados Unidos también vienen indicando que el apoyo al Partido Republicano cada vez es menor y que se ve empantanado por no solo gestión externa, no solo es esto, sino gestión interna que también afecta. Recordemos lo de la agencia ICE, recordemos otras polémicas que ha habido dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero evidentemente todo suma y bien, hay, yo creo, por una parte de sus votantes, una parte de decepción, ¿no? Con el Partido Republicano y con la administración Trump en todo este asunto. Por tanto, le puede afectar muy negativamente, pero todo dependerá si hace un control de daños o no, y el control de daños se verá en lo que pase, en el resultado final de todo esto, y especialmente también una narrativa convincente, porque pese a ahora intente ofrecer a veces una narrativa, digamos, de cambio de régimen o de cierta victoria o todo esto realmente no se lo traga prácticamente nadie, ¿no? Y realmente no es convincente. Entonces debe ofrecer algo más que no ciertas declaraciones para realmente, digamos, salir mínimamente airoso de todo esto, partiendo de una base que ya en un principio era mala, ¿no? Por como digo, porque sus votantes no lo votaron por esto y porque la popularidad ya era bastante baja y por la pérdida, pues, de vidas de soldados americanos en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué pasa en las siguientes semanas, pero sin ninguna duda es un escenario realmente que debe andarse con ojo por parte de la administración Trump, ¿no? Si te ha gustado este vídeo y los que hago, pues nunca olvides de darle like y suscribirte, que siempre ayudas mucho haciendo esto. Muchas gracias y adiós.